Se trata de la seta de San Jorge, seta típica primaveral, aunque puede salir a veces, raramente, pero a veces cuando los otoños son lluviosos, en las épocas otoñales. Calocibe, cambosa le llaman los micólogos, aunque también se conoce con el nombre de Tricoloma georgi. Calocibe viene a decir cabeza bonita. Gambosa hace alusión precisamente al pie, que es robusto, relativamente corto, cuando la seta es joven. Obviamente, cuando la seta crece, el pie se va quedando más estrecho. Se conoce, por ejemplo, en Cantabria con el nombre de seta de cuco, porque cuando viene el cuco es precisamente el apogeo de esta seta. También blanquilla, usón en Huesca, moixeró en Cataluña, perrechic, Navarra y País Vasco, etcétera, etcétera. Montones de nombres que tiene esta seta como apreciada que es. Apreciada muy en especial en Álava, en la fiesta de San Prudencio, donde es codiciadísima. Se hacen entonces revueltos de setas o setas con caracoles. Respecto a la anatomía de esta seta, hemos de decir que llegan a alcanzar unos 15 centímetros de diámetro los sombreros si las dejamos crecer. Cutícula, que es la piel del sombrero, lisa y mate. Respecto al color podemos decir que es blanquecino, pero también a veces crema. Sombrero que en un principio, cuando la seta es joven, se muestra hemisférico. Posteriormente, cuando crece, se muestra convexo. Y por último, convexo aplanado e irregular. Los bordes, cuando la seta es joven, son robustos, gruesos y además muy enrollados. Cuando la seta crece, que es el ejemplo, estos bordes se disipan prácticamente y se vuelven incluso irregulares. Las láminas son blanquecinas, fijaros, a veces de un blanco sucio, delgadas, muy apretadas, una característica a tener en cuenta, y sobre todo escotadas. Hay un escote, un espacio entre las láminas y el pie. A veces también en estas láminas es frecuente ver que se muestran algo retorcidas. Del pie podemos decir que es cilíndrico. Además, ligeramente claviforme en muchos casos y con color al sombrero, es decir, del mismo color que el sombrero. Esta la voy a llevar a casa. La voy a poner en un cartón para que veáis el color de las esporas cuando la suelte. Por lo tanto, la reservo y me cojo otra para mostraros la carne. Veréis. Carne blanquecina, consistente, carne que emana un olor muy intenso a harina mojada y que si la olemos nunca confundiremos a la seta con ninguna otra. A veces se confunde con el Entoloma lividum o Sinuatum, que es una seta otoñal. El Sinuatum tóxica tiene las láminas más espaciadas y de color rosa. Esta, como veis, de blanco sucio y de ahí no pasa. Setas que se suelen dar muchas veces bajo rosales silvestres, otras en espinos blancos, a veces bajo endrinos, pero muy generalmente en praderías. Setas que forman corros de brujas y que se caracterizan porque los círculos donde fructifican tienen la hierba más alta. A veces también fructifican formando hileras. Y digo corros de brujas por no decir otra cosa, fijaros. Semicírculos. Raramente ya vemos los corros completos. Están sometidas a tanto desgaste que se van fragmentando e incluso desapareciendo. Ya es difícil ver prácticamente un círculo completo. En unos años, aquí en este prado que antes había unos corros preciosos, seguramente
ya no quede ni un solo ejemplar de seta de San Jorge. Pues este ejemplar que tenemos aquí mide su sombrero aproximadamente unos 9 centímetros de diámetro. Pueden llegar a alcanzar, si se dejan crecer, hasta los 15. Y es bueno dejar algunas de estas, las grandes, para que suelten las esporas. No vale con arrasar todo, porque si no, las setas siguen saliendo, el micelio se debilita, y entonces si no hay esporas que renueven el micelio, los corros acaban desapareciendo. Hay que tener en cuenta que es necesario dejar incluso algunas grandes para que suelten esporas y el micelio que está bajo la tierra se siga regenerando. Importantísimo. Algo que también es muy importante, no quitar nunca el manto. He visto en algunos lugares gentuza, porque no tienen otro nombre, que quitan el musgo, despojan a las setas del musgo protector, el musgo que las protege, y acaban literalmente con los corros en un par de años. Hay que tener más sensibilidad con las setas. Y aquí podemos observar la esporada de la seta de San Jorge, como veis, que es blanquecina.